voy a tener a cargo esta semana las actividades del grupo teórico. ¿Sí? Este día vamos a revisar lo que son las ecuaciones diferenciales lineales. Y en la próxima clase vamos a ver lo que son las ecuaciones de Bernoulli. Entonces, si nosotros recordamos al inicio, hablábamos, cuando estábamos hablando de las clasificaciones, ¿sí? Lo que eran las ecuaciones lineales. ¿Sí? Por ejemplo, yo tenía acá una ecuación de esta forma. Puntos suspensivos hasta A1 en función de, vamos a ponerlo acá. Observen, nosotros teníamos, en ese momento definíamos lo que eran las ecuaciones diferenciales lineales. Decíamos que la función y todas las derivadas que ahí iba a estar conteniendo esa ecuación tenían que estar elevadas a la potencia 1. ¿Sí? Era una de las condiciones que se le exigía para hablar de una ecuación lineal, que tanto y como sus derivadas tienen que estar elevadas al exponente 1. ¿Sí? Otra condición que se pedía para que fuera lineal es que los coeficientes de las derivadas, y de la función y fueran funciones exclusivamente de la variable independiente. ¿Sí? En este caso, la variable independiente es x, la variable independiente. Y si iba a estar igualada a una función, esa función que no iba a estar multiplicada por la función y ni por ninguna derivada, ¿sí? Tenía que ser exclusivamente una función en términos de la variable independiente. Pues este día nos vamos a dedicar únicamente a las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Vamos a trabajar con eso. ¿Sí? Observemos acá. ¿Sí? Si yo saco esta expresión acá, ¿sí? Tendría A sub 1 en términos de x por y' más A sub 0 de x por y igual a g de x. ¿Sí? O sea, nos vamos a concentrar en este momento, ¿sí? Exclusivamente a este tipo de ecuaciones. Una ecuación diferencial lineal, pero de primer orden, es decir, que contiene como máximo la primera derivada. ¿Sí? Observen, y su derivada, ambas están elevadas a la potencia 1. Este no es un 1, sino que es la notación de derivada, que es una prima, que es la primera derivada, lo podemos escribir de esta otra manera, ¿sí? Como la derivada de y con respecto a x más a sub 0 de x igual a g de x. ¿Sí? Entonces tenemos ahí prácticamente una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Y lineal. ¿Sí? Si no cumple la propiedad de linealidad, ya el método, pues habría que aplicar otro método. Ya vieron lo que son las variables separables. ¿Sí? Y ahora estamos, yo creo que vieron las homogéneas también. Pues vamos a plantear el método este. ¿Sí? Veamos. Para resolver este tipo de ecuación, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es estandarizar. Es decir, vamos a hacer que el coeficiente de la derivada sea 1. Para ello, pues habría que dividir todos los términos. ¿Sí? Habría que ir dividiendo cada término por A sub 1 de x. ¿Sí? Aquí sería A sub 0 de x entre A sub 1 de x y igual a g de x entre A sub 1 de x. Cuando divido el primer término entre A sub 1 de x, pues
obviamente me queda uno, ¿sí? Esta expresión que yo tengo acá, vamos a denotarla de esta forma, ¿sí? ¿Observen? Obviamente, en donde P de X, ¿sí? No sería más que el cociente de A sub 0 de X entre A sub 1 de X, ¿sí? Y nuestra f de X sería, en este caso, el cociente entre g de X y A sub 1 de X. Si hay alguna pregunta, pues pueden hacerla. No sé si hay preguntas hasta el momento. ¿Preguntas, compañeros, compañeras? No. Bueno. Ya más adelante, sí, en las otras unidades se van a ver estos problemas, pero ya de orden superior. Ahorita todo lo que se está trabajando son ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Es decir, que contienen exclusivamente hasta la primera que derivada, ¿sí? A esta forma, ¿sí? Cuando el coeficiente de la derivada es 1, pues se le dice que está en forma estándar, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es estandarizar, es decir, hacer que el coeficiente de la derivada sea 1. Para ello, entonces lo pasamos a dividir a cada uno de los términos. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Este tipo de ecuación diferencial, ¿sí? Lineal, ¿sí? Tiene la siguiente solución, ¿sí? La solución es una solución que se le llama solución complementaria y es excelente, más una solución particular. Esta y es excelente, prácticamente es la solución de algo que se le llama homogénea, pero no el homogéneo en el sentido de primer orden, sino que se dice que es solución de esta expresión cuando esta f de x la hacemos 0, ¿sí? ¿Observen? O sea, esta y ese es solución de esta expresión. Incluso esta ecuación diferencial, cuando está igualada a 0, se puede utilizar variables separables para resolverse. Y esta otra expresión que yo tengo acá, ya es la solución particular, que sería la solución de yx más p de x, y igual a f de x, ¿sí? Es decir, si usted pone acá, sustituye esta expresión acá, ¿sí? Esta expresión le va a dar igual a 0, ¿sí? Y si acá sustituye esta yp, acá le va a dar f de x. Normalmente esta y esta va a contener el parámetro, ¿sí? Recuerden que si es de primer orden, cuando encontremos la solución, tiene que tener un parámetro, ¿sí? Y esta y es solución particular, esa no va a tener ningún parámetro, ¿sí? Es decir, la solución de esta ecuación diferencial lineal se parte en dos, en lo que es una solución complementaria, o es decir, cuando igualamos a 0, ¿sí? Y otra parte que le llamamos solución particular, que carece de parámetros, ¿sí? Y es esta expresión. ¿Preguntas? ¿Preguntas, compañeros? ¿Hay preguntas? Todo claro, Lick. Ok. Si ustedes observan que en el material está desglosado, ¿sí? Cómo se encuentra cada una de ellas, ¿sí? Yo voy a explicar un poco el método. Ahí, si quieren, pueden leer ahí cómo es que se deducen esas. Ahora bien, el método voy a explicarlo para resolver las ecuaciones diferenciales. De dónde se deducen, pues ahí en el material se les ha puesto, ¿sí?
Entonces tenemos acá lo siguiente, ¿sí? Antes de explicar de dónde proviene esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a derivar esta expresión. Observen. Vamos a derivar esa expresión. Es la derivada de un ¿qué, compañeros? De un producto, ¿sí? ¿Cómo se deriva de un producto? La primera por la derivada de la segunda, ¿sí? E a la integral de e de x por la derivada de y con respecto a x más. Ayúdenme. Compañeros. ¿Observen? La primera función por la derivada de la segunda. ¿Más que? La derivada de la Más segunda. H. La La derivada de la primera más la segunda. Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos la derivada de la primera. ¿Qué es la derivada de la primera? E a la integral de p de x por la derivada de quién? Ayúdenme. De P de X. ¿La derivada de quién? La integral. Correcto, sí. ¿Y eso multiplicado por quién? Por la Compañeros. segunda sin derivada. Y sería y. ¿Sí? Esto que tenemos acá, ¿sí? Es e a la integral de p de x por la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Más e a la integral de p de x. ¿Sí? ¿Cuánto me da esta derivada o esta integral? ¿Qué me queda? ¿Cuánto nos queda esto, compañeros? P de X. P de x. ¿Sí? Esto que acabo de hacer acá, lo hice para no hacerlo en el proceso que tengo ahí. Observen acá, ¿sí? La derivada de este producto, ¿sí?, es igual a esta expresión. Es decir, que esta suma que tengo acá, yo le puedo decir que es e a la integral de p de x, integrándolo con respecto a x por la variable que. ¿Qué? Observen bien esto, ¿sí? Ahora bien, si ustedes recuerdan, yo tengo mi ecuación lineal que dice la derivada de y con respecto a x más p de x y igual a f de qué. Esta es mi ecuación lineal estandarizada. ¿Sí? ¿Observan eso, compañeros? ¿Recuerdan esta expresión que teníamos anteriormente? ¿La recordamos? ¿Observan? La derivada de y con respecto a x más p de x y igual a f de x, ¿sí? Que es la forma que habíamos escrito, ¿sí? ¿Qué sucede si yo vengo acá y multiplico por e a la integral de p de x? Observen, aquí está la derivada, aquí está p de x, aquí está y. Lo que yo observo acá es que a cada uno de los términos de la izquierda tendría, para tener esta expresión, tendría que multiplicar por quién. No sé si están observando. Esta expresión es esta que tenemos acá. P de x, y es esto que tenemos acá. Lo que haría falta es multiplicar este término y este término por e a la integral de p de x. ¿Lo observan? Sí, listo. Va. Entonces lo voy a multiplicar, observen. E a la integral de p de x. E a la integral de p de x
¿Qué es lo que me haría falta? Si yo multiplico estos dos términos, también debo multiplicar este otro término, ¿sí o no? La pregunta es, ¿qué es esto que tengo en la parte izquierda? ¿Compañeros? Esta suma que tengo La acá, derivada de e a la p de x por y. correcto, es esta expresión que tengo acá. ¿Se observa ahí? Observa, esto que tengo acá es precisamente esta expresión, la derivada con respecto a x del producto de e a la integral de p de x multiplicado por y. No sé si lo observan. ¿Lo observamos ahí? Sí, Va. sí. Entonces quiere decir, observen, quiere decir entonces que esta expresión que tengo acá, ¿a qué va a ser igual? ¿A f de qué? A f de x por e a la integral de p de x diferencial de x. Observen eso ahí. ¿Observen? Ahora bien, esto que tenemos acá yo lo puedo escribir de esta manera, ¿no? ¿Observen? Este diferencial de x, multiplico todo por el diferencial de x y me queda esta expresión. ¿Cómo le quito este diferencial de acá, compañeros? ¿Cómo se lo quitamos? Integrando. Integrando, ¿sí? ¿Qué me queda entonces acá? ¿E a la qué? A la integral de p de x, y igual a qué? A toda esta expresión, la integral de f de x por e a la integral de p de x, integrándolo con respecto a x, ¿sí? Luego resuelvo todo esto de acá, ¿sí? Y despejo y ya tengo mi solución. No sé si se comprende un poquito lo que... Ya vamos a explicar el método, ¿sí? Solo estamos medio deduciendo, ¿no? Aunque la deducción ahí está, no es esta. Esta es la justificación, ¿sí? Por ejemplo, ya cuando usted viene y despeja y de acá, ¿sí? Y resuelve esta integral, ¿sí? Ya tenemos resuelto el problema, ¿no? Siempre y cuando no se nos olvide ponerle la constante c. ¿Se comprende? Compañeros. Sí, Lick, todo claro. Va. Entonces ya lo demás, ya con el ejemplo lo vamos a explicar, ¿sí? Entonces voy a ir poniendo los pasos que vamos a aplicar, si ahí está en el material, ¿sí? Los vamos a ir explicando, ¿sí? Estas son las medidas de justificación de lo que se va a trabajar, ¿sí? Vamos a... ¿Qué es lo primero que dice ahí que hay que hacer, compañeros? Ayúdenme. Primero, ¿qué? Revisen ahí su material, ¿no? Ahí está. Dice primero, hay que estandarizar, ¿sí? Primero vamos a estandarizar, ¿sí? Segundo, ¿qué es lo que dice? Vamos a determinar e a la integral de p de x. ¿Cómo es llamada esta expresión? Factor que integrante, ¿sí? ¿Observan? E
e elevado a la integral de p de x. Eso es lo que le vamos a llamar factor ¿qué? Integrante, ¿sí? Tercero, ¿qué vamos a hacer en el tercer paso? Vean ahí. Multiplicar la ecuación diferencial estandarizada por el factor ¿qué? Integrante, ¿sí? Esta ecuación que yo tengo acá, cada uno de los términos la voy a multiplicar por el factor integrante. Observen, es el tercer paso, ¿sí? Que no se nos quede ningún término sin multiplicar esa expresión. Número 4, vamos a ver qué dice el número 4. Bueno, todo esto que teníamos acá, ¿sí? Ya habíamos dicho que no era más que la derivada de ¿qué? Compañeros, esta suma que está a la izquierda de la ecuación, ¿quién era? El factor integrante, ¿sí? Por la variable dependiente y, ¿sí? Observen, ya no hay necesidad de comprobarlo, ya lo hemos probado y no hay necesidad de comprobarlo, ¿sí? Y esto pues tenemos acá, ¿sí? Esta expresión. Y por último, escribimos esto en términos de diferencial y integramos, ¿sí? Aquí le voy a quitar esto, le voy a poner solo la de él, ¿sí? Y el diferencial de x que estaba en el denominador pasaría acá, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso, compañeros? Integrando, ¿sí? Bueno, integramos esto, ¿sí? Vamos a integrarlo, ¿sí? Y ya nos queda la expresión que teníamos, ¿no? ¿Sí? La ecuación que aparece ahí, pero lo vamos a hacer con el ejemplo para que veamos. Ahora bien, el intervalo de validez, ¿cómo dice ahí que hay que encontrar el intervalo de validez? Observen lo que dice, ¿no? El intervalo de validez se obtiene de P y F, ¿sí? O sea, usted va a analizar este P y este F, en donde sean continuas esas expresiones, de ahí puede usted obtener el intervalo de ¿qué? De validez, de P y ¿qué? Y F, ¿sí? De ahí vamos a obtener nuestro intervalo de validez. No sé si hay preguntas, si no haríamos ya un problemita, ¿no? ¿Preguntas, compañeros? ¿No hay preguntas? Si no, pues procedemos a resolver, ¿sí? X y prima más 2y igual a la x más el logaritmo natural de x. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, compañeros? En el examen, lo más probable es que no le digan que es lineal. Usted tiene que identificar si es lineal, si es de variable separable o si es homogénea, etc. Esta ecuación diferencial que yo tengo acá es lineal, compañeros. Los exponentes de y de y', todas son potencias de 1. Sí, sí. El coeficiente de y el coeficiente de la primera derivada son funciones exclusivamente de la variable independiente.
Sí. Sí. está igualada a una función que depende exclusivamente Sí, de la variable independiente. Sí. Entonces, es lineal, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso para resolver este tipo de ecuaciones? ¿Qué vamos a hacer? Estandarizar, ¿sí? ¿Cómo nos queda esta ecuación ya estandarizada? Ayúdenme. A la integral. Y Ah, no, perdón, primero tenemos que dividir por x, ¿verdad? y' más 2 sobre qué? X. X. Multiplicado por y igual a qué? E a la x más logaritmo natural de x sobre x. ¿Estamos de acuerdo ahí, compañeros? ¿Estamos de acuerdo? Dividimos todos los términos porque por x, ¿sí? Pregunta. No sé si hay preguntas. Sí, solo una duda que me ha surgido ahorita, ¿Sí? de que ahí está un poco, bueno, como en realidad no sabemos qué método utilizar para resolver la ecuación, pero ¿qué justificación daríamos aquí para decir que no se puede hacer por variables separables? O sí se puede hacer, pero está difícil. Bueno, separar las variables está un poco complicado, ¿sí? Lo que sí le podría decir que hay problemas que se pueden resolver con varios métodos, ¿sí? Por ejemplo, si usted quiere separar las x y las y acá, tiene que poner esto en términos de diferenciales, ¿sí? La derivada de y con respecto a x y ver si pueden separar variables. Difícilmente creo que va a poder separar acá las variables, ¿sí? Pero ¿quién le va a ayudar a distinguir qué método aplicar? Es haciendo bastantes ejercicios, ¿sí? Acá, cuando usted viene y no puede separar variables, entonces busca otro método. Tal vez sea en una ecuación diferencial exacta, ¿sí? O en el caso acá, ¿sí? Y ya verificamos que esta es una ecuación lineal en Y, ¿sí? Entonces, como ecuación lineal en Y, entonces le aplicamos acá este método, ¿sí? Primero, estandarizarse. No sé si, o sea, para lograr buena habilidad y distinguir qué método aplicar hay que hacer bastantes ejercicios, ¿sí? Eso le va a ayudar mucho, ¿sí? Para identificar qué método aplicar, ¿sí? Porque en el examen generalmente no le ponen qué método va a utilizar, solo le ponen resolver. Ya cuando usted identifica qué método le va a aplicar, ya es bien fácil, ¿sí? Si a nosotros nos dijeran, aplíquele el método de ecuaciones lineales para resolver, eso es más fácil, ¿sí? El problema a veces radica en que un problema se puede hacer de varias formas, de varios métodos, ¿sí? O a veces nos cuesta identificar, entonces ustedes tienen que ir probando, primero variables separables, exactas, lineales, ¿sí? Todo eso tienen que ustedes ir trabajando en el camino, ¿sí? Porque normalmente los exámenes no le ponen resolverse, ¿sí? Entonces usted tiene que ver qué método. Licenciado, una pregunta. Usted dijo que P de X y F de X deben de ser continuas. ¿Qué pasa si no lo son? Por ejemplo, si hay un corte en un valor, usted puede poner varios intervalos de validez, ¿no? ¿Se acuerda al inicio que decidíamos intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3? ¿Sí? ¿Recuerda? Sí. Va, entonces lo mismo va a suceder acá. Como no tenemos un punto en particular, nosotros pondríamos todos los posibles intervalos, ¿sí? Y precisamente acá vamos a, por ejemplo acá, observe acá. ¿Quién es mi P de X? 2 sobre qué. De acuerdo a esto, ¿cuáles serían los intervalos que yo definiría si solo fuera P de X? De menos infinito a qué. A 0 sin incluirlo. Ajá, como intervalo más grande. ¿O de dónde? Los reales menos el 0. No. De 0 a más infinito sin incluir el 0. No lo vayan a hacer. Intervalo 1 igual de menos infinito a 0. ¿Sí? Intervalo 2
de 0 a más infinito. En ambos casos no tomando a quién. Al 0. Pero nunca vayan a decir los reales a excepción de 0, ¿sí? Tienen que poner I1, I2, I3, los que sean, ¿sí? Pero no digan los reales porque no es el dominio de una función. Recuerden que estas expresiones, cuando nosotros encontremos aquí, vamos a encontrar la solución, que es una función que es solución de una ecuación diferencial que puede diferir del dominio de una función simple. Cuando yo estoy viendo una función simplemente como función, perfectamente yo puedo decir que son los reales a excepción de quién, de 0, ¿sí? Ahora bien, observen acá. Esta expresión. ¿En dónde es continua esta expresión, compañeros? De 0 a más infinito. De 0 a más infinito, ¿no? ¿Sí? Las dos, ¿en dónde sería? De 0 a más infinito. Quieren que el intervalo de validez, en este caso, ¿de 0 a qué? No hay otro, ¿sí? Porque aquí el logaritmo natural no admite, y como tiene paréntesis, se asume que x son mayores que qué? Que 0, ¿sí? ¿Sí? Además, pues no admite el 0, ¿verdad? Observen, ahí ya tengo mi intervalo de qué? De validez, ¿sí? Si tuviera acá valor absoluto, sí. Entonces tendría dos posibles intervalos. De menos infinito a 0 si incluyera el 0 y de 0 a más infinito, pero como no tiene valor absoluto, entonces solo son los x mayores que 0. No sé si se observa eso. Disculpe, tenía una duda. Se pone el dominio de la función más restringida, ¿verdad? Prácticamente, bueno, si por ejemplo acá, ¿sí? Este está incluido en este, sí, el de la más restringida. Si no se intersectan y pueden salir bloques, ¿no? ¿Sí? No es el que tenga la más restringida, sino que usted, por ejemplo, viene acá, ¿sí? Aquí solo nos admite al 0, pero esto admite del 0 a más infinito. Es como que esté intersectando las dos funciones en donde son continuas, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted viene acá, ¿sí? Por ejemplo, P de X, ¿sí? Vamos a poner acá. ¿Sí o no? Este es para P de X, ¿sí o no? ¿El otro quién es? ¿En dónde es continuas ambas, compañeros? A la derecha. A la derecha, por supuesto, aquí no hay nada, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué tal si por acá hubiera habido, por decir algo, ¿no? ¿Cuál sería su intervalo, compañero? Si este fuera el caso. Sería de 2 a más infinito, sin incluir el 2. O De 0 a 2. ¿se observa ahí? Un intervalo 1 sería de 0 a 2 sin incluir ni al 0 ni al 2. Un intervalo 2 sería de 2 a ¿qué? A más infinito. A menos que me dieran condiciones iniciales, yo pudiera decir cuál de los dos es. Si no, yo tengo que definir los dos. ¿Se comprende? Sí. Entonces, en este caso, sí, así como lo tenemos, ¿sí? Observen. Aquí ya tengo mi intervalo de validez. No lo he resuelto, ¿no? Sino, pero ya tengo mi intervalo de validez porque me dice en donde P y F sean ¿qué? Continuas simultáneamente, ¿no? Y aquí podemos ver, yo puedo hacer un grafiquito de esto, una recta real, y pongo en donde P es continuo, ¿no? En donde F es continua, y luego saco los posibles intervalos en los cuales ambas van a ser ¿qué? Continuo. ¿Preguntas? ¿Compañeros? Todo bien. Está bien, ¿no? Entonces ya tengo ahí, tengo el intervalo, ¿sí? Aquí era el paso 5, ¿no? Bueno,
factor integrante, ¿sí? ¿Quién es el factor integrante? E a la integral de P de X. ¿Quién es P de X? 2 sobre qué? Sobre X, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? Compañeros. ¿A qué es igual eso? Habría que aplicar logaritmo, se puede. No se puede. Claro. ¿Y esto a qué es igual? X cuadrado. Al cuadrado. X. X cuadrado. Correcto. Ahí está. Excelente. Ya tenemos nuestro factor que integrante. El siguiente paso, ¿cuál es? Multiplicar el factor integrante en toda la ecuación, en toda la diferencial. Correcto, ¿sí? Tomamos la ecuación diferencial estandarizada, ¿sí? Y vamos a ir multiplicando cada término de esa ecuación diferencial estandarizada por nuestro factor ¿qué? Integrante. Aquí tengo yo mi ecuación estandarizada, ¿sí? La voy a copiar acá. De acuerdo al paso siguiente, voy a multiplicar cada término de esta ecuación por el factor integral. Pero le pongo paréntesis aquí. ¿Quién me va a dar esto de acá, compañeros? ¿Quién me da todo esto? No tengo ni que simplificar nada, ¿sí? Ya habíamos visto qué nos iba a dar. ¿Qué nos iba a dar? X cuadrado por Y. Ajá, el factor integrante, que es X cuadrado, ¿sí? Multiplicada por la variable dependiente, que en este caso es ¿qué? Es Y. Y esto va a ser igual a que aquí sí voy a simplificar, que haría X por E a la X más X logaritmo natural de ¿qué? De X, ¿sí? Vean si no me he equivocado, por favor. ¿Estamos bien ahí? Disculpe, me perdí en el último paso que hizo. O sea, que factorizó el X cuadrado, ¿o cómo fue? Acá. Y ahí, ¿Qué es lo que le había dicho, que habíamos visto acá? Que esta expresión, ¿sí? ¿A qué era igual? Vamos a ver. ¿Alguien recuerda a qué era igual eso? al factor de integración. Era igual a E a la integral de P de X por la derivada de Y con respecto a quién? A X, ¿no? Más E a la integral de P de X, diferencial de X, P de X, Y. Recuerda que ya habíamos visto esto al inicio, ¿no? Sí. ¿Se recuerdan? Ahora bien, ¿quién es E a la integral de P de X en este problema? X cuadrado. X cuadrado. Quiere decir que yo he multiplicado la ecuación estandarizada por el factor integrante, que en este caso es X cuadrado. ¿Qué me va a dar toda esta expresión que tengo acá? ¿Qué me va a dar todo esto? El factor integrante multiplicado por ¿qué? ¿Quién es el factor integrante en esta expresión? X cuadrado. La variable por la variable ¿qué? O sea que ya no tenemos que hacer nada acá, porque ya lo explicamos acá.
No sé si es Sí, o sea, eso salió de la fórmula que se dedució, ¿verdad? Al principio. Sí. Si usted quiere comprobarlo, simplifica y perfectamente le va a dar esa expresión. Le va a dar esto de acá. ¿No? Observe acá. Lo único que va a salir multiplicado por cuánto. ¿Por qué? Por 2 cuando derive, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pero no hay ningún problema. Vamos a ver. La primera por la derivada de la segunda. ¿Es esto, sí o no? Sí. Cuando usted simplifica, ¿qué le va a quedar acá? 2 ¿qué? ¿Quién es la derivada de la primera? 2x ¿Multiplicado por qué? por la segunda sin derivar. Por y. ¿Están de acuerdo que esto es esto? Sí. No hay necesidad de hacer esto porque ya lo explicamos acá. Si lo quieren hacer, por supuesto, es válido, ¿no? Pero ya no hay necesidad. Siempre y cuando la ecuación diferencial esté estandarizada y ustedes hayan multiplicado por el factor integrante. Si eso es así, entonces esta parte izquierda va a quedar la derivada con respecto a x del factor integrante por la variable dependiente. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. No sé si hay más preguntas por ahí con respecto a esto, porque medio ya ustedes entiendan esto, ya lo demás es mecánico. ¿Sí? Vamos. Lo escribo como diferencial para poder integrar. ¿Sí? Luego integramos. ¿Qué me queda en la parte izquierda cuando integro esto? X cuadrado y. ¿Qué me queda acá? X cuadrado y. ¿Y aquí qué sucede? Hay que resolver esas integrales. Si quieren, las pueden resolver por aparte, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que resolver esta integral, ¿no? Resuelvan y me la dan por ahí, por favor. Por partes, creo que no. Sí, integración por partes, ¿sí? Van a llamar U a X, ¿sí? Y de V E a la X. Hagan ahí a ver cuánto le dan. X por E a la X menos E a la X más C. Díganmelo, por favor. X por E a la X X. por E a la No. sí. X por E a la X menos X. ¿A quién está llamando U? Bueno, siga. ¿U es quién es? X, ¿sí? Y, correcto. Y de U es igual al diferencial de quién. Sí, tiene razón. Yo estoy como una otra ya. ¿No? Ahí. Y de V, que es E a la X, diferencial de X, por lo tanto mi V es E a la X. Sí, sí tiene razón. X por E a la X menos E a la X diferencial de X. Y esto es E a la X. ¿Sí? Pues entonces voy a agregar acá. ¿Cuánta es esta integral entonces, compañeros? X por E a la X menos E a la X. ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos con la siguiente. Integremos esta otra, ¿no? También por partes. ¿No? ¿A quién van a llamar U acá? Al logaritmo. Al logaritmo, correcto. Ahora denme esto. Un medio del logaritmo natural de X por X cuadrado. Un medio de X cuadrado por logaritmo natural de... Es conmutativo el producto, ¿no? Sí. Menos Menos un cuarto de X al cuadrado. de X cuadrado. Ahí sale una cuenta. Entonces aquí sería, vamos a ver, más un medio de X cuadrado
logaritmo natural de x menos 1/4, ¿sí?, de x cuadrado, más una constante que c. ¿Qué es lo que me hace falta, compañeros? ¿Qué es lo que me hace falta? Se puede despejar x cuadrado. No, y. Trata de despejar. Ajá. Vale, despejemos y ahí. Lo voy a colocar acá. Y igual a qué. ¿Compañero? ¿Es a la qué? ¿Es a la x entre qué? Entre x. Sobre X. Menos. ¿Es a la x entre qué? X cuadrado, ¿no? Más, ayúdenme, un medio de quién? Del logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. ¿Qué más? Un cuarto más c. Menos Menos un cuarto más c. 1/4, ¿sí? Más, Constante c. más. ¿Está bien ahí, compañeros? No. Sobre X cuadrado. Correcto. Se cumple lo que hablaba al inicio, que hay un término que contiene el parámetro, ¿sí? Es este, ¿no? Observen, los demás términos no tienen parámetros, ¿sí? ¿Quién sería mi YP acá, compañeros? ¿Y sé quién es? ¿Qué sé? ¿C sobre qué? Compañeros, ¿quién es YC? C sobre X cuadrado. ¿Quién es YP? Todo esto que tenemos acá. Preguntas. Preguntas, compañeros. El c sobre x cuadrado, así estaría bien, ¿verdad? Que se ve un poco raro, se ve un poco extraño. Al final de la solución, el c, la constante c entre x cuadrado. Sí, como estamos acostumbrados a que la c siempre queda aparte. No, aquí ahí quedó así. Lo que puede ser es mandar al numerador que quería con exponente negativo el x. Pero Ajá. o acá en estos otros, bajarlos al numerador y quedaría con exponente negativo. ¿Se comprendió el método? Aquí, ¿qué es lo que le faltaría? X que mayor que X mayor que 0, ¿sí o no? ¿Se acuerdan al inicio que habíamos sacado el intervalo de validez? ¿Recuerdan? Sí. X mayor que 0. No. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Se comprendió el método? Licenciado, tengo una pregunta. En este caso sería que habrían dos soluciones, una particular y la otra en general, se podría decir. Sí, sí. Hay dos. Pero que la suma de las dos es la solución de la lineal. Lo que pasa es que ya va, por ejemplo, más adelante se mira eso cuando se mira variación de parámetros, ¿no? Pero por ejemplo acá, si yo dijera, ¿quién es mi YC? ¿Quién sería mi YC? ¿C sobre qué? X cuadrado. ¿Quién es YP? Es E a la X sobre X menos E a la X sobre X cuadrado más un medio del logaritmo natural de X menos un ¿qué? Un cuarto, ¿sí? De tal manera que la solución de la lineal es
YP más YC o recuerden que la suma es conmutativa. ¿Se comprende ahí? Observen, a la YC es a la que le pone el parámetro y a la YP carece del parámetro. Por ejemplo, ¿dónde tendría que sustituir esto para ver que sea solución? ¿En la que está igualada a 0 o en la que no está igualada a 0? La que está igualada a 0. Ajá, ¿y esta dónde la voy a sustituir? La que no está igualada a 0. Ajá. Y si yo lo agarro como una sola suma, ¿sí? La derivo y la sustituyo en la ecuación diferencial y debe satisfacer. Todas, ¿sí? O si no, por pedazos, ¿sí? Pero esta de acá tiene que ser sustituida cuando sea igual a 0. Si usted la sustituye en donde no es 0, pues no le va a dar, ¿sí? Sino que le va a tener que pegar esta de acá, ¿no? Ya como suma no hay ningún problema. ¿Se comprende ahí? Pero nosotros lo que vamos a hacer es esto, en este momento es esto, ¿sí? Resumen Pérez. Si la ecuación lineal está igualada a 0, pues solo nos va a salir esta expresión de acá, ¿cierto? Solo esto nos daría, ¿sí? Pero cuando ya está igualada a f de x, nos sale todo esto. Pero si estuviera igualada esa f de x fuera 0, por decir algo, solo nos estaría saliendo este término de aquí. ¿Se observa, compañero? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? No. Entonces vamos a trabajar por el problema. Resolver, ¿no? Observen, tengo una ecuación diferencial del primer orden, ¿sí? Expresada en términos de diferenciales, por supuesto. No en términos de derivadas, sino que en términos de diferenciales. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Vamos a ver, primero hay que ver que se haya copiado bien. Está bien. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Ver si es lineal. Correcto, ¿sí? ¿Qué voy a hacer para eso? ¿Dividir entre qué? Entre Y. ¿Entre el diferencial de qué? De X. Vamos. Permítanme. Me dijeron que dividiera entre Y, pero estaba poniendo eso, no hay necesidad de eso. La función y la derivada tienen exponente 1. Sí. El coeficiente de y el coeficiente de la derivada de y con respecto a x son funciones exclusivamente de la variable independiente. No. 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 No es que. No es lineal en qué. Compañeros. Y. En Y. Pero recuerden que los papeles pueden cambiarse. Podría ser que si yo asumo como variable dependiente x y como variable independiente y, podría ser que y ya sea lineal, ¿no? Vamos a cambiamos los papeles. Voy a dividir entre qué? Entre de Y. De Y. Cuando yo escribo esta forma, ¿sí? ¿Cuál es la variable independiente? Es Y. ¿Y la variable dependiente? X. Vamos, sigamos.
acuerdo? Veamos. Observen. La derivada de x con respecto a quién. ¿Con respecto a quién? A Y. Más p en términos de la variable ¿qué? Independiente ¿qué? Y. Multiplicada por la variable dependiente ¿qué? X. X, igualada a una función de la variable independiente, que en este caso es ¿qué? Y. La pregunta es, ¿será esta una ecuación lineal? La función x y su derivada están elevadas al exponente 1. Sí. Sí. El coeficiente de x y de su derivada son funciones exclusivamente de la variable independiente, que en este caso es ¿qué? Sí. Está igualada a una función que depende exclusivamente de la variable independiente y. Sí. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Que es lineal con respecto a X. Es lineal. ¿Lineal en qué? En X. En x. Entonces le vamos a aplicar el método de lineal, pero asumiendo que x es la variable dependiente y y es la variable independiente. ¿Se comprendió el procedimiento, compañero, para identificar si es lineal? Porque puede ser lineal en x o lineal en qué. En y. Cuando hablamos de linealidad, hablamos de linealidad en la variable dependiente. Una cuestión es que yo diga que y va a ser mi variable dependiente, con solo ver la derivada, yo puedo decir cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Cuando yo veo esta derivada, al no ver la derivada de y con respecto a x, yo tengo que tener claro que la variable dependiente es y que la variable independiente es ¿qué? X. Cuando yo veo esta expresión, debo de estar seguro de lo que estoy haciendo, que la variable dependiente es X y la variable independiente es ¿qué? ¿Qué? ¿Preguntas? Sí, me confundió bastante la parte de la no linealidad en Y. Quizás quisiera saber cómo se dedujo eso, porque no entendí muy bien por qué no es lineal en Y. Esta es la función y esta es su ¿qué? Su derivada. Sí. ¿Qué exponente deben de tener esas dos expresiones? 1 para que sea lineal. Correcto. Otra condición es que la función que acompaña a y la función que acompaña a la derivada tienen que ser exclusivamente funciones de la variable independiente x. Le pregunto, ¿esta función que acompaña a la derivada depende únicamente de x? No hay involucrada Y. Entonces no es lineal en y, porque este coeficiente de la derivada no es una función exclusiva de ¿qué? De la variable independiente. ¿Comprendió la situación ahora? ¿Por qué no es lineal en y? Sí, ya es correcto. Gracias. Ahora vamos con esta otra. ¿Sí? Acá dividimos entre el diferencial de y y llegamos a esto. ¿Sí? Sacamos esto y yo analizo. Bueno, si es lineal en x, debe tener esta forma. La derivada de x con respecto a y, más p de y, que es de la variable independiente, más x, que es la variable dependiente, igual a f de y. ¿Sí? Entonces voy analizando. ¿Sí? La función ahora es x. ¿Sí? Pregunto, la función x y su derivada tienen exponente 1. Sí. Correcto. El coeficiente de la función x, depende exclusivamente de la variable independiente y. Sí. Sí. El coeficiente de la derivada
el coeficiente de la derivada es una función exclusivamente de la variable independiente y. Sí. Sí, la función a la que está igualada es una función exclusiva de la variable independiente. También. Entonces decimos que esta es una ecuación diferencial lineal, pero ¿en dónde? ¿Lineal en qué? En X. En X. ¿Se comprendió ahora? Que quede claro eso, ¿no? Porque a veces les ponen de estos en el examen, ¿sí? Entonces ustedes prueban si es lineal en Y, y si no, pues traten de ver si es lineal en X. ¿Quedó claro eso? ¿Compañeros? ¿Está claro? Sí. Va. Entonces vamos a resolverla, ¿no? Para eso, esta expresión que tenemos acá, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Identificar PY y F de Y. Ajá, estandarizada, ¿sí? Correcto. Sería que la derivada de X con respecto a Y, más que, ayúdenme, 1 más 1 sobre Y. Si algo no se comprende, me avisan. ¿Está bien? ¿Compañeros? Disculpe, ahí dividió Y, ¿verdad? ¿Sí? Cuando usted pasa a dividir Y acá, ¿sí? Y entre Y, ¿qué le da? 1 1 más sobre 1 Y. sobre qué. ¿Está bien Sí. esto entonces? 3. Esto lo divide entre Y, ¿qué le va a dar? Sí. ¿Está bien la expresión estandarizada entonces? Sí. Sí. ¿Quién es mi F de Y? Más 1 sobre qué? Y. ¿Quién es mi F de Y? 3. ¿Cuáles serían los posibles intervalos de validez para este problema, compañeros? Sería de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Al Si se dan 0. cuenta que un intervalo, como dice el compañero, hizo uno, sería de menos infinito a 0, sin tomar en cuenta el 0, y el otro sería de 0 a más infinito, sin tomar en cuenta el 0, 1 y 2. Factor integral. E a la integral de P de Y diferencial de Y igual a E a la integral de 1 más 1 sobre Y de Y. ¿Aquí es cuál es? ¿Cuánto nos da esto? Y sería E elevado a Y más logaritmo de Y. Valor absoluto. No, no sé si se pone el valor absoluto. Valor absoluto. Vamos, y eso aquí es igual. A E a la Y por E al logaritmo natural de Y. ¿Cuánto nos da eso? E a la Y por Y. O, dice de otra manera, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí. Puedo conmutarlo, ¿no? Esto da 10, ¿no? Lo puedo poner al inicio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Sí. Va. Ahora el siguiente paso. ¿En qué consiste el siguiente paso? Compañeros, ¿en qué consiste el siguiente paso? ¿Qué debemos de hacer ahora? Multiplicar el factor integrante por la ecuación. La ecuación estandarizada, multiplicarla por el factor que integrante, ¿sí? Lo voy a hacer acá.
¿Estamos de acuerdo? Díganme quién va a quedar acá en la parte izquierda. Va a quedar X. Aquí, ¿qué me va a dar aquí adentro? Y a la Y X. Y a la qué? A la Y multiplicado por cuánto? Por X. Por Y. No. Acuérdense que los papeles han cambiado en este momento, ¿no? X es cierto. X. Por X, ¿sí o no? El factor integrante multiplicado por la variable dependiente. ¿Quién es la variable dependiente en el problema? ¿Quién es, compañeros? X. X. ¿Igual a qué? 3y. Quedan ahí. Luego venimos. ¿Cuál es el siguiente paso? Integrar. ¿Cuánto me queda en la parte izquierda? ¿Qué me da esto? Y a la Y por X. Resuelvan esto, por favor. Integración por partes. No, la misma que la anterior sería 3xe a la X, perdón, 3y a la Y menos 3e a la Y. Permítanme, vamos a ver. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto da la integral esta? Sería 3y. Y a la Y. Sí, Más o menos. menos ¿Menos cuánto? 3e a la Y. A la Y. Más. Sí. Sí. Si no ponen esta constante, ¿no?, van a perder puntos. ¿De acuerdo? Despejemos la X. ¿Qué me queda? Ayúdenme ahí, por favor. Sería X igual a 3 menos 3 sobre Y más C sobre Y. Sobre Y Euler a la YX. ¿De acuerdo? Como son dos intervalos, pero ¿son para qué? ¿Para X o para Y? Para Y. ¿Desde dónde decíamos Y? Desde menos infinito a 0. ¿De menos infinito a dónde? A 0. Un posible intervalo 2. De 0 hasta más infinito. Ahí está el problema. ¿Se observó? ¿Se comprende? Licenciado, una pregunta con respecto al valor absoluto del logaritmo natural en el factor integrante, ¿por qué solo se toma el positivo? Cuando usted hace la prueba, ¿no?, porque como el valor absoluto, sí, y lo vamos a poner así, el valor absoluto, ¿de quién me decía? De lleno. ¿Ok? Sí. O de X, lo que sea, ¿sí? Cuando usted viene y hace la prueba, usted sabe que el valor absoluto de Y, esto es igual a qué. Cuando usted aplica la exponencial, ¿no? Cuando aplica la exponencial, ¿qué vamos a poner aquí? A la logaritmo natural del valor absoluto de X, ¿sí? Y usted observa que solo pongo X, ¿sí o no? ¿A eso se refiere? Sí. Sí, pero esto, nosotros sabemos que esto va a ser igual a qué. ¿Al valor absoluto de qué? De X. Y esto es igual a qué.
a X, si X es mayor que 0, ¿no? Y menos X, si X es menor que 0, ¿sí o no? Sí. Ahora bien, cuando usted hace este considerando, ¿sí? Y hace este considerando, la solución siempre le va a la misma. ¿Sí? O sea, porque acá lo que tendría que hacer, por ejemplo, en este no apareció, ¿sí? Pero primero usted tendría que hacer esta prueba, ¿sí? Si X es mayor que 0 y poner X. En el otro caso, ¿qué tendría que poner? Para X menor que 0, le da menos X. Pero cuando usted hace el proceso, en ambos casos llega a lo mismo. Por eso es que solamente le ponemos valor, perdón, le ponemos solamente que X. ¿Sí? Pero en el intervalo de validez, decimos de menos infinito a 0 o de 0 a más que infinito. Observe bien, cuando yo digo el logaritmo natural de X, esto es el valor absoluto. Tiene razón el compañero. Y el valor absoluto es para X mayor que 0 es X y para X menor que 0 es menos X, ¿sí o no? Entonces, lo que habría que hacer es, primero decir, para X mayor que 0 hacer esto. Y se hace el proceso y llega a una expresión, ¿sí? Luego, dice, si para X menor que 0, toma menos X. Hace el proceso y llega exactamente a lo mismo. Por eso es que nosotros ponemos únicamente ¿qué? ¿Qué ponemos? X. ¿Quién va a discriminar si era este o era este? ¿Quién va a discriminar estas dos expresiones? Porque el proceso, tómese este, es el mismo, ¿sí? O sea, va a llegar a una expresión igual. Pero acá, tomando X mayor que 0 y X menor que 0. Pero como da lo mismo, entonces venimos y lo trabajamos normalmente con X. Por eso es que ustedes han observado que el valor absoluto es como si desaparece por arte de magia, ¿sí o no? Porque la pregunta del compañero es muy importante, ¿sí? No es que desaparezca, sino que si usted hace el proceso con esta expresión, considerando el X mayor que 0, o lo hace con X menor que 0, tomando menos X, en ambos casos llega a la misma, ¿sí? Porque solo le afecta dejarle multiplicado por menos 1 toda la expresión, y luego dice multiplicado por menos 1, llega a la misma expresión que tenía anterior. Entonces, mejor solo trabajar una, ¿sí? Pero tiene razón en el sentido que no es que desaparezca, sino que cuando usted toma esta expresión o esta expresión, en ambas le da la misma cosa. Entonces, quien discrimina eso es cuando usted pone el intervalo de validez de menos infinito a 0 o de 0 a más infinito. ¿De acuerdo? ¿Compañero? Sí, está bien. Ok. Entonces tenemos ahí esa expresión. Tenemos tiempo, sí. Vamos a hacer uno, pero rapidito, ¿sí? Tenía una duda. Díganme. Solamente en los intervalos 1 y 2, ¿ambos son iguales proporcionalmente o hay alguno más que le gane a otro o algo así, por decirlo así? Nadie le gana a nadie. Y nadie le gana a nadie. No, me refiero cuando se habla de que se toma el dominante, cuando se dice eso, no sé, estoy confundido en esa parte. Sí, sí, claro. Está bien. Si fuera un problema de valor inicial, ¿sí? ¿Cuál intervalo tomaría? No, la verdad que no sé. ¿Cómo tiene que ser Y? ¿Cómo Y está? Negativo. Negativo. ¿Dónde está ese Y de valor? ¿En cuál de los dos conjuntos? En el primero. En el primero. Entonces, ¿cuál sería su intervalo de validez si tuviéramos un problema de valor inicial con estas condiciones? De menos infinito a 0. Sí, y si, por ejemplo, usted tuviera acá que tenga el punto 7,10, ¿cuál sería su intervalo de validez? El segundo. ¿Se comprende ahí? Entonces Sí. no hay dominante, ¿sí? Sino que depende de la condición que le den. Si no le dan condición, si no le dan ningún punto, ¿qué tiene que hacer? Pues considerar los dos. Todas las posibilidades, ¿sí? Ajá. En este caso, 2 posibilidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Estos son los intervalos más grandes, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar uno así.
Rapidito. Sí. Licenciado, una pregunta. Dígame. La ecuación quedó igualada a 3. Si hubiera quedado igualada a 0, solo hubiéramos encontrado la solución XC. O siempre. Sí, sí, sí. Vamos a ver cuál era la ecuación. Ayúdenme. Aquí sería este término de acá, solo este de acá, ¿no? ¿Sí? Permítanme, voy a hacer eso. Estoy hablando de la estandarizada, ¿sí? ¿A eso se refiere, compañero? Sí. Lo igualé a hacer, ¿sí? ¿Qué debe surgir como solución de eso? Esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Veamos si es cierto. Vamos a ver el factor integrante. Ya lo teníamos, ¿no? Ayúdenme ahí para hacerlo más rápido. ¿Cuánto me había dado esto? Y por E a la Y. Eso es lo mismo, no va a cambiar, ¿no? Luego, ¿qué tendríamos que hacer acá? Multiplicar, ¿no? Si multiplico Y por E a la Y por 0, ¿me va a dar qué? ¿Me da 0, sí o no? ¿Qué me queda en la parte izquierda? El factor integrante, ¿no? Con la variable dependiente igual a qué? A 0, ¿sí o no? ¿Se comprende, compañero? Esto que tengo acá no es más que el factor integrante por la variable dependiente. Y como aquí está 0, ¿sí? ¿Qué me queda en la parte izquierda? ¿Quién es la antiderivada de esta expresión? 0. No. Sí. ¿Cuánto? Sí. Sí. O sea, ¿cuál es la función que al derivarla me da 0? Sí. Despejemos X. ¿Se observa? ¿Observó, compañero? Sí, licenciado. Cuando está igualado a 0, solo me salió que el término que contiene aquí. Así. Sí. ¿Se observó eso, compañeros? ¿Los demás observan? No sé si hay preguntas. ¿No hay preguntas ahí? ¿Compañeros? No. Vamos a... Aquí tenía uno, pero vamos a hacer el cierre. Resolver... Vamos a ver. ¿Será lineal, compañeros? ¿Qué dicen?
Respecto a Y, ¿no? Respecto a Y no es, ¿no? No, no porque está tangente inversa, por ser una trascendental. Entonces vamos a probar con respecto a qué. A X. A X. ¿Qué dice? Pues lineal con respecto a X. ¿Es lineal sí o no? Sí. ¿Lineal en qué? En X. Vamos a ver. ¿Quién es mi P de Y? 1. Ah, hay que estandarizar, ¿sí o no? Sí. Vamos a ver, estandaricemos. Ahora sí, ¿quién es mi P de Y? 1 sobre 1 más Y cuadrado. ¿Sí? ¿Quién es mi F de Y? Tangente inversa de Y sobre 1 más Y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Factor integrante. Vamos a ver. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Quién es este? Es Euler a la Tangente inversa de Y. A la tangente inversa de Y. ¿Tangente inversa de qué? De Y. ¿Cuál es el siguiente paso? multiplicar. Multiplicar. Quiero ver que vamos a ver. Vamos. Multiplicar, ¿sí o no? Digamos ahí. Sería E a la tangente inversa de qué? De Y por dx de Y más E a la tangente inversa de Y por 1 sobre 1 más Y cuadrado por X igual a E a la tangente inversa de quién? De Y. Multiplicado por qué? Por tangente inversa de Y entre 1 más Y cuadrado. ¿Qué me da la parte izquierda? ¿El diferencial de qué? El factor integrante. ¿Quién es el factor integrante, compañeros? Es a la tangente inversa de quién? De Y por X igual a qué? A esa expresión, ¿no? Puedo escribirla de esta manera, si yo quiero. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Integración. Vamos a ver. ¿Sugerencias? Hacer cambio de variable. Tangente inversa igual a U. Correcto. Entonces, ¿qué quedaría E a la que? Tangente inversa de Y por X.
Hagan lo que dijo el compañero. Un cambio de variable, dijo. Hacer U igual a qué. Tangente inversa de quién. De Y, ¿sí o no? Pueden tomar la parte y resolver la parte, ¿sí? Voy a borrar acá para hacerla acá, ¿sí? De todas maneras, después pueden copiar en el video lo que ahí está, ¿sí? Vamos a ver qué nos da esa expresión. Dice el concepto, bueno, acá falta el diferencial de qué? De Y, ¿sí? Decía el compañero acá que un cambio de variable, ¿sí? Vamos a ver. De U, ¿quién es? De Y, ¿entre qué? Este es de U. ¿En qué se convierte esto? ¿Quién es tangente inversa de Y? Es 1. Por E a la qué? A la 1. Y diferencial de Y entre 1 más Y cuadrado, ¿quién es? De 1. ¿Qué tienen que aplicar después? Integración por partes. Integración por partes. Y después colocan acá y despejan. Entonces, si alguien ya tiene esto acá para que quede terminado. Creo que era U, E a la 1 menos E a la 1, ¿sí? Sí. Sí, va. ¿Y esto quién es? Tangente inversa de qué? De Y por E a la tangente inversa de Y menos E a la tangente inversa de qué? De Y más un segundo. Entonces ya puedo colocar todo esto, ¿no? Sería tangente inversa de Y por E a la tangente inversa de Y menos E a la tangente inversa de Y más la constante C. ¿Cómo queda mi X? ¿Ayúdenme? Tangente inversa de Y. Tangente Menos 1 menos más C sobre tangente inversa de Y. más C por E a la menos tangente inversa de quién. ¿Estamos de acuerdo? Ya no lo puse en el numerador, no lo pasé en el numerador, ¿sí? Bueno, le dan una revisadita que fue muy rápido, ¿no? No sé si hay preguntas. Compañeros. Observen, este es el de la cero, ¿no? Y este es el otro, ¿no? ¿Preguntas? Estas son las ecuaciones que... Licenciado, tengo una pregunta. Dígame. Con respecto al intervalo, ¿Quién era, se acuerdan quién era P de Y y P de X? ¿Recuerdan quién era P de X? P de Y en este caso creo que era 1 sobre 1 más Y cuadrado, ¿sí o no? Sí. Sí. Todos los reales, ¿sí o no? ¿Quién era F de Y? Tangente inversa de Y entre 1 más Y cuadrado. 1 más Y cuadrado, ¿sí? ¿Quién es ese? ¿Quién sería eso entonces? Tangente inversa de Y entre 1 más Y cuadrado.
1 más y cuadrado, todos los reales, ¿sí o no? Sería de menos pi medios a pi medios para la tangente. No, la De menos tangente. infinito más infinito. ¿De dónde? De menos infinito más infinito. Ajá, la tangente es la que va de menos pi medios a pi medios. La inversa va de menos infinito a más que la tangente inversa. Acuérdense. Acuerden que la tangente es una culebrita, ¿sí? Pero cuando viene y se ocupa la inversa, queda de menos infinito a más que infinito. ¿Sí o no? ¿Compañeros? Sí. Entonces, ¿qué diríamos acá? Tomando y ¿de dónde? ¿De menos infinito a qué? A más infinito.